Si quieres empezar a invertir este 2025, sea cual sea la meta que tienes para esta inversión, déjame compartirte en este video cómo puedes hacerlo, siguiendo estrategias probadas y que requieren poco de tu tiempo para ponerlas en marcha. Empezaremos en este video viendo cómo es que debes establecer tu objetivo de inversión. Además, vamos a ver 3 cosas que debes de conocer antes de empezar a invertir y vamos a ver en qué debes de invertir según el objetivo que habrás definido en el paso 1. Este video es patrocinado por mi curso de finanzas personales que tiene 50% de descuento por año nuevo utilizando el cupón 2025 en el enlace de la descripción. Para empezar a invertir, entonces lo primero que debes de hacer es establecer la meta. ¿Para qué estás invirtiendo? Va a ser muy importante que cuando definas este objetivo, definas no solamente qué es lo que quieres lograr, sino para cuándo lo quieres lograr. Y que al mismo tiempo establezcas una meta bastante definida de la cantidad monetaria que debes de juntar. Si por ejemplo el objetivo que tienes es comprar el nuevo iPhone 18, 17, cual sea que sale el siguiente año, justamente cuando salga por ahí de septiembre de 2025, tú puedes decir que quieres juntar 22,000 pesos para septiembre de 2025 para comprarte el iPhone 17. Notarás entonces que sabes cuál es el objetivo monetario y, muy importante, cuál es el objetivo de plazo. Teniendo este objetivo de plazo, vas a poder identificar si tu objetivo es de corto, de mediano o de largo plazo. Y esto se va a volver muy importante en el paso 3, cuando veamos qué instrumentos de inversión puedes ocupar para cada uno de estos plazos. Nota los plazos de cada inversión. Corto plazo es cualquier horizonte que sea de menor de 2 años. Muchas veces creemos que corto plazo solamente es unos días, semanas o incluso un par de meses, pero no. 2 años sigue siendo corto plazo en el mundo de las inversiones. Si tu objetivo es dentro de 2 a 7 años, se considera mediano plazo. Y si está a más de 7 años de distancia, se considera largo plazo. Dependiendo de este horizonte de inversión, que es como se le llama en el mundo financiero, vas a poder identificar qué tipo de instrumento, qué tipo de inversión realmente empata con esta temporalidad. Ya que tienes este objetivo de inversión, te decía que hay 3 cosas muy importantes que debes de saber antes de hacer la primera inversión. Y la primera que debes de conocer es que la mejor inversión que puedes hacer, y quizás la primera que deberías de hacer independientemente de tu objetivo de inversión, es pagar tus deudas. Es la mejor inversión que puedes hacer porque pagar tus deudas significa dejar de estar pagando intereses. Y la tasa de interés de muchísimas deudas suele ser muchísimo más elevada que cualquier rendimiento que una inversión te puede dar. Por ejemplo, si este año CETES te está prometiendo 10% anual, veremos más a detalle CETES en un minuto, ese 10% anual es muchísimo menor al 25% que te puede estar cobrando un préstamo personal, por ejemplo. Ni hablar del 40, 50 o 60% que te podría estar cobrando una tarjeta de crédito. Entonces, cubrir primero estas deudas significa que dejas de pagar estas cantidades tremendas de intereses, lo que al final del día significa más dinero en tu bolsillo, menos dinero saliendo hacia pagarle a los bancos, que después podría significar más dinero que puedes destinar a tus inversiones. Hablé más a detalle de la forma más eficiente de pagar tus deudas en el video anterior, que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, pero es algo que debes de considerar antes de empezar a ahorrar o invertir para cualquier otro objetivo, que pagar tus deudas es una mejor inversión. La segunda cosa que debes de tener en cuenta antes de empezar a invertir es que debes de tener un fondo de emergencias. Es importante tener un fondo de emergencias antes de empezar a invertir, porque así, si se presenta una emergencia, tienes un fondo específicamente para eso y no tendrás que depender de sacar dinero de una inversión que fue diseñada para un objetivo completamente diferente. Por ejemplo, si tú estás ahorrando para la educación de tus hijos dentro de 15 años, como ya te lo he estado adelantando, habrás elegido instrumentos que te permitan invertir a 15 años. Si de pronto una emergencia se presenta 3 años después, muchísimo antes del horizonte de tiempo que definiste para tu inversión, no solamente sacarlo debido a una emergencia daña tu objetivo de inversión, sino que probablemente esta inversión no estaba preparada y sea que hay comisiones o impuestos que pagar o incluso pérdidas en el proceso de inversión, que ya mencionaré en un segundo, que realmente te están dañando de más. Por eso entonces es importante tener un fondo de emergencias desde el principio. De hecho, en mi libro Ya te cargó el retiro menciono una estrategia que tú podrías seguir si es que en este momento no tienes nada de fondo de emergencias, pero también quieres empezar a invertir o ahorrar para diferentes objetivos. En mi libro comparto esta tabla de cuánto deberías de estar destinado a tu fondo de emergencias y cuánto a tus inversiones del dinero que cada mes puedes destinar a la mejora de tus finanzas.
Si en este momento no tienes nada de fondo de emergencias, pongo en esta tabla que 100% del dinero que puedas ahorrar mes tras mes debería de ir a tu fondo de emergencias, al menos en lo que juntas tu primer mes de gastos en un fondo de emergencias. Un mes de gastos siendo, naturalmente, lo que gastas en un mes. Esta cantidad ya te permite empezar a hacerle frente a diferentes situaciones que se pudieran presentar y realmente fortalecen tus finanzas. Sin este fondo de emergencias inicial, tus finanzas están expuestas a cualquier emergencia o situación negativa que se pudiera presentar. Ya poco a poco, conforme este fondo de emergencias va creciendo, ahora sí, puedes empezar a dividir la cantidad que puedes ahorrar mes tras mes entre seguir creciendo tu fondo de emergencias, pero ya también empezar a invertir para diferentes objetivos. Ahora, la tercera cosa que debes saber antes de empezar a invertir es qué realmente es posible con tu inversión. Por ejemplo, qué tan rápido realmente puede crecer tu dinero o qué tan fácil es poder generar ingresos pasivos de tus inversiones. Porque, número uno, es cierto que tus inversiones pueden crecer aceleradamente y multiplicarse varias veces, pero esto solamente es cierto en el largo plazo. En el corto plazo es inviable pensar que invertir, por ejemplo, 10,000 pesos se puedan convertir en 20,000 pesos en un año, ni siquiera en 15,000. 10% anual es viable en este momento, que esos 10,000 se puedan convertir en 11,000 al final del año. Y eso porque en este momento aún estamos viviendo una época de relativamente altas tasas de interés en el mercado mexicano, debido a que el Banco de México tuvo que subir sus propias tasas para poder hacerle frente a la inflación que vimos hace un par de años. He hablado más acerca de este fenómeno en un video que te dejo ahí abajo en la descripción. Pero en realidad, más normal, nosotros podríamos esperar que nuestra inversión crezca entre un 6 y un 8% anual. Inicialmente, muchas personas podrían sentirse desanimadas con este crecimiento anual, pero ahí es donde entra lo que te decía, que en el largo plazo realmente tu inversión se puede multiplicar muchas veces. 8% anual por 10 años, gracias al interés compuesto, no se convierte en 80% como quizás al inicio podríamos pensar, solo multiplicando 8 por 10, sino que 8% anual gracias al interés compuesto 10 años después podría convertirse en 115%, 20 años después en 366% y 40 años después en más de 2000%. Es entonces solamente en el largo plazo cuando realmente podemos ver el crecimiento acelerado de nuestras inversiones. La otra cosa a tener en cuenta es que si bien ciertamente una inversión puede generar ingresos pasivos que realmente puedan reemplazar tu ingreso de tu trabajo, requieren de un capital bastante grande. Regresando a ese 8-10% de rendimiento anual que una inversión te podría dar. 10,000 o 100,000 pesos no serían suficientes para que ese 10% pueda reemplazar tus ingresos. Necesitarías, por ejemplo, 1,200,000 pesos para que ese 10% se pudiera traducir en un ingreso mensual de 10,000 pesos. Entonces, si bien es posible, con inversiones que existen y que son completamente legales, requieres de ese capital considerable. Justamente este objetivo podría ser uno de tus objetivos de largo plazo, que dentro de unos años puedas completamente depender de los ingresos pasivos que te genera tu capital. Pero definitivamente no es algo que tú puedas lograr con poco capital de un año al siguiente. De hecho, en este contexto podríamos hablar de cómo los inversionistas podemos pasar por dos etapas principales: la etapa de acumulación y la etapa de deacumulación. Que justamente en la etapa de acumulación solamente nos dedicamos a meter más dinero cada quincena o cada mes a nuestras inversiones de largo plazo, que eventualmente, ya en el proceso de deacumulación, podrían generarnos los ingresos necesarios para poder retirarnos o poder alcanzar nuestra libertad financiera, si es que ese es el objetivo que tenemos con nuestra inversión, y que es, por cierto, la cosa principal de la que hablo en mi libro Ya te cargo el retiro. Pero hablaré muchísimo más a detalle de cómo es que puedes generar ingresos pasivos en 2025 en un video próximo, así que no te olvides suscribirte para que no te pierdas ese video. Ya teniendo entonces ahora sí ese objetivo de por qué queremos invertir, recuerda, con el monto y el horizonte de tiempo, y que sabemos estas tres cosas de qué debemos saber antes de invertir, ahora sí hablemos de en qué instrumentos puedes invertir dependiendo del horizonte de inversión. Empecemos con los de corto plazo, que recuerda es aquella inversión que necesitarías retirar, utilizar el dinero que ahorraste dentro de 2 años o menos. Por este horizonte de inversión de tan corto tiempo, nosotros debemos de depender de inversiones que son realmente seguras,
que no van a experimentar grandes altibajos durante este tiempo, porque si nosotros experimentáramos una bajada considerable, nuestro objetivo financiero podría verse comprometido. Inversiones seguras, entonces, que prácticamente nos aseguren al 100% el rendimiento que vamos a obtener, podemos encontrar en CETES, que es la inversión más segura que se puede hacer dentro del sistema financiero mexicano a través de plataformas como cetesdirecto.com. Los CETES son esencialmente deuda del gobierno federal, respaldada por el gobierno federal y en realidad por la economía mexicana, que además podemos contratar a plazos tan cortos como 28 días o tan largos como 2 años. Justamente, nosotros encontraremos que los CETES se emiten a 28 días, 91 días, 182 días, 364 días y 728 días. Entonces será relativamente fácil encontrar unos CETES que se adapten al plazo al que tú quieres invertir. La forma en que funcionan es que nosotros esencialmente le estamos prestando dinero al gobierno federal para que haga sus gastos de corto plazo, como pagar sueldos a empleados del gobierno o cubrir gastos de seguridad social o aquellos gastos que realiza continuamente mes tras mes, semestre con semestre, año tras año. Y a cambio, el gobierno federal nos está pagando una tasa de interés. Esa tasa de interés o ese rendimiento nos lo estará depositando al final del plazo. Entonces, si por ejemplo invertimos 1,000 pesos en CETES a 28 días, nos estará pagando 28 días después esos 1,000 pesos más el rendimiento prometido. Para invertir, puedes hacerlo desde cetesdirecto.com, que es la mejor forma de hacerlo gracias a que es sin comisiones, y ahí encontrar justamente los CETES al plazo que tú decidas. Toma en cuenta, sin embargo, que la tasa que se muestra en esta plataforma es anualizada, lo que quiere decir que si estás invirtiendo a plazos diferentes a un año, debes de convertirla a la tasa proporcional. Por ejemplo, 10% a un año, pero en CETES a 6 meses te estarán pagando algo más cercano al 5% porque solamente estás invirtiendo por la mitad del año. Otra opción que puedes considerar a corto plazo son las SOFIPOS, que son sociedades financieras populares que funcionan de forma muy similar a un banco, como los bancos grandes que conocemos, pero a una escala normalmente muchísimo menor. Hoy en día, sin embargo, hay SOFIPOS bastante grandes y famosas como Nu, Clar, Cubo Financiero, Supertasas, que te permiten ahorrar dentro de sus cuentas y que a cambio te están generando algo de rendimiento. Muy comúnmente el rendimiento que te pagan las SOFIPOS es mayor a CETES, que va a ser muy importante porque invertir en una SOFIPO carga un mayor riesgo, si bien aún es muy bajo, que invertir en CETES directamente, que es la inversión más segura. A cambio de ese riesgo ligeramente adicional que tú estás corriendo, estarás buscando una ligeramente mayor tasa de interés. Similarmente a los CETES, en diferentes SOFIPOS encontrarás opción de inversión a diferentes plazos. En este caso, tan cortos como un solo día o una sola semana, a tan largos como incluso 3 o 5 años, dependiendo de la SOFIPO. Lo que sí es muy importante tener en cuenta con una SOFIPO es que no te recomendaría invertir más de unos 200,000 pesos en una SOFIPO individual, ya que dentro de una SOFIPO solamente hasta 25,000 UDIs, que al momento de grabar este video, el UDI estando a 8.30 centavos, equivalen a 207,500 pesos. El UDI varía continuamente debido a la inflación, pero en caso de que la SOFIPO desapareciera, solamente hasta esa cantidad está protegido tu ahorro. Entonces te recomendaría que no ahorres más de esa cantidad por SOFIPO. Finalmente, la tercera opción que puedes considerar a corto plazo son los pagarés bancarios, y que de nuevo son relativamente seguros porque es el banco quien respalda la inversión. Además, en este caso la protección de tu ahorro es muchísimo más grande, de 400,000 UDIs, comparado con los 25,000 UDIs de una SOFIPO, pero vas a tener que asegurarte más de cerca que el pagaré te está pagando más de lo que pague CETES en determinado momento, porque desafortunadamente los bancos son más propensos a quererte pagar menos que CETES. En ese caso, descártalos completamente. Pero puedes encontrar esta página de la Conducef para darte una idea de qué tasas están pagando ciertos bancos a diferentes plazos, para ayudarte a encontrar aquel que sea mejor opción para ti. Si ves que está pagando menos de lo que paga CETES, simplemente descártalo, no importa qué tan arriba de esta tabla esté. Hablemos ahora de qué inversiones puedes hacer a mediano plazo. Que el mediano plazo es aquel en el que puedes mantener tu inversión al menos 2 años hasta 7 años. Ahora, a mediano plazo, precisamente porque hay más tiempo para que una inversión se recupere de cualquier altibajo, podemos empezar a tomar un poco más de riesgo, pero no es necesario. Bien podrías seguir considerando las opciones de corto plazo y simplemente reinvertir tu dinero. Por ejemplo, si tú estás ahorrando por un objetivo que está a 4 años,
Bien podrías ocupar CETES a 2 años y solo asegurarte de que lo reinviertes una segunda vez para que se completen los 4. Pero siendo que a este plazo puedes empezar a soportar un poco más de riesgo, vale la pena hablar de una opción nueva que podrías considerar, que son los bienes raíces. En específico a través de instrumentos que se llaman fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces y que te permiten invertir en bienes raíces, empezar a generar rentas de forma trimestral y a invertir en el potencial crecimiento en el valor de estos bienes raíces de forma diversificada. Una fibra será como una especie de fondo que administra a más de una propiedad. De hecho, en algunos casos incluso cientos de propiedades a la vez. De esta forma, incluso si algo malo sucede con un bien raíz, que se deja de rentar o que se incendia o cualquier cosa, no depende solamente de ese bien raíz único, sino que de varios. Además, en México están regulados de cierta forma de que, número uno, la utilidad que generan se debe de repartir a los inversionistas en al menos 95%. Y número 2, de que es muy fácil de invertir en ellos a través de una casa de bolsa, porque están listados en las bolsas de valores de México. Y además, muchas de estas fibras literal solamente cuestan por ahí de 20 pesos cada una de sus acciones, algunas incluso menos que eso, lo que la hacen una inversión bastante accesible. Porque cuando hablamos de bienes raíces, normalmente pensamos que se requieren de cientos de miles o millones de pesos, pero con las fibras, literalmente con 20 pesos o incluso 5 pesos, se puede empezar. Esto lo lograríamos a través de una casa de bolsa, que será una casa de bolsa como GBM Plus o Bursanet o Cuspid, la que se convertiría en nuestro intermediario con las bolsas mexicanas para poder hacer la compra y venta de los bienes raíces. Va a ser muy importante, sin embargo, que al invertir a través de fibras en estos bienes raíces, mantengamos la inversión durante todo el plazo, porque precisamente tendremos esa gran facilidad de comprar y vender en todo momento. Pero como nuestro horizonte de inversión ya está definido en el paso 1 que tomamos, solamente deberemos de vender lo que compramos en fibras hasta el final de ese plazo. Nada de estar comprando y vendiendo, intentando adivinar cómo va a cambiar el valor. La idea es comprar mes tras mes, dejar que la inversión siga su curso y retirar al final. Con estos bienes raíces, además, mencionaba que cada trimestre te estarán depositando rentas. Eso se realizará de forma automática a la misma cuenta de inversión en la casa de bolsa que tú decidiste. Es importante que cuando veas que ese dinero cae depositado en tu cuenta, lo reinviertas comprando sea la misma fibra o CETES o SOFIPOS con las que puedas complementar este objetivo de inversión que tú definiste. Finalmente, hablemos de qué inversiones puedes considerar a largo plazo, que son aquellas inversiones que puedes mantener sin tocarlas por al menos 7 años. De nuevo, como en el mediano plazo, claramente podrías utilizar inversiones de tanto corto como de mediano plazo. Pero, ya que ahora puedes soportar aún más riesgo que a mediano plazo, vale la pena empezar a considerar inversiones un poco más riesgosas que podrían hacer que tu dinero crezca más o inversiones que se adapten más al periodo de tiempo que tú estás considerando. Empecemos hablando de los bonos, que son como una especie de hermanos mayores de los CETES. También son deuda del gobierno federal, pero que el gobierno federal emite para fondear sus proyectos de largo plazo. Aquellos gastos o inversiones que está haciendo a 3, a 5, a 10, a 20 o hasta 30 años. La forma en que funcionan es que tú desde de nuevo plataformas como cetesdirecto.com inviertes dinero, le prestas dinero al gobierno federal a través de un bono a 3, a 5, a 10, a 20 o a 30 años. Y este bono te va a estar prometiendo cada semestre una tasa de interés ya predefinida. No va a cambiar durante todo el plazo. Si, por ejemplo, estás comprando un bono de 20 años que te va a pagar 10% anual, cada semestre te estará depositando un 5% y así durante 20 años. Al final de los 20 años te dará tu último rendimiento de 5% por semestre y te regresará la inversión original. Esta inversión, teniendo al gobierno federal respaldándola, es una inversión bastante segura. Si bien es más riesgosa que los CETES porque estamos invirtiendo a un periodo de tiempo muchísimo más largo y no podemos predecir qué puede pasar con el país en esos periodos de tiempo. Pero es la inversión más segura que puedes hacer en estos periodos de tiempo tan largos. La segunda inversión, sin embargo, que ya puedes considerar a largo plazo son las acciones de empresas. Que estas acciones, para empezar, podrían empezar a pagarte dividendos cada trimestre. No todas las empresas lo hacen, pero muchas sí. Estos dividendos son el reparto de utilidades que se realiza a los inversionistas. Pero más importante, y la razón principal por la que invertirías en acciones,
es porque tienen un gran potencial de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, con este gran potencial de crecimiento viene también un gran riesgo de que no suceda eso y que, es más, la inversión baje bastante de valor, que incluso la empresa deje de existir en este largo plazo. Por eso, cuando hablamos de inversiones, debes empezar a considerar, muy importante, la diversificación. Para poder diversificar, entonces, vas a querer invertir no solamente en una o dos o 5 empresas, sino de preferencia 30, 50, 100 o 500. Podrías considerar entonces fondos indexados que lo que hacen es invertir en una gran cantidad de empresas a la vez y que solamente se dedican a seguir a un índice, no intentan adivinar qué acciones son mejores y cuáles no. Hablé más a detalle de estos índices y de por qué son una excelente inversión para la mayoría de las personas en otro video que te voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero podrías considerar, por ejemplo, al IPC, que es el índice de precios y cotizaciones en México y que junta a 35 empresas mexicanas y que puedes invertir a través del ETF Nasdaq. O puedes considerar al S&P 500, que junta a 500 empresas en Estados Unidos, en el que puedes invertir a través de ETFs como VOO o SPY. Y de esta forma estarás invirtiendo en una gran variedad de empresas, significando que si a una de estas muchas le va mal, tu inversión no se ve tan afectada. Ahora, además de diversificar, hay 3 cosas que debes de considerar si vas a invertir en acciones. Número 1, desafortunadamente, si estás bajo el régimen simplificado de confianza, RECICO, en México no puedes invertir en acciones porque para mantenerte en este régimen no puedes ser accionista de una empresa. Si lo eres, podrían sacarte del régimen. Número 2, parte de la diversificación es no invertir 100% en acciones, sino balancearlas con los bonos, que es la otra opción que ya mencioné. La forma en que balanceas a estos dos dependerá de tu perfil de riesgo. Si tu perfil es muy conservador, por ejemplo, significará que tú no debes de invertir mucho porcentaje en acciones, que deberías de más bien enfocarte en bonos y solamente agregar un 20-30% en acciones. Pero si tu perfil es muy agresivo, el otro lado de la moneda, la historia sería al revés. Podrías considerar 80% acciones y solamente 20% bonos, siendo los bonos justamente esta inversión muchísimo más segura que balancea el riesgo de las acciones. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un enlace a mi cuestionario de 10 preguntas para encontrar qué perfil de inversionista tú tienes. Tendrás que contestar 10 preguntas diseñadas precisamente para encontrar qué tanto riesgo puedes soportar y saber qué perfil de inversión tú tienes. Vas a caer en una de 5 cubetas y dependiendo de esa cubeta será la forma en que se recomienda que inviertas. Sin embargo, una vez que tengas este perfil de inversión y sepas en cuál de estas 5 cubetas caes, será muy importante que mantengas los porcentajes que las cubetas dicen. Si por ejemplo tú debes invertir 50-50, es importante que intentes mantener los porcentajes lo más cercano a ese 50-50 posible. Está bien si varía un poco a 52-48, 55-45, pero siempre haciendo el esfuerzo de regresarlos al 50-50. Lo último que quieres es que después de un excelente año para las acciones, tengas un 70-30 y que llegue un mal año para las acciones y veas a tu portafolio sufrir. Porque las acciones traen consigo este riesgo que mencionaba, que hacen que de un año al siguiente no sepamos qué puede pasar, a pesar de que podamos estar bastante seguros de que en el largo plazo van a crecer aceleradamente. Para ayudarte con este proceso de mantener los porcentajes, he diseñado esta herramienta que puedes encontrar en mi tienda de plantillas financieras, que te permite establecer ese plan. De nuevo, de preferencia siguiendo el perfil de inversionista que tú encontraste que es ideal para ti, pero con esta herramienta, teniendo este plan, puedes ir a esta pestaña de inversiones y llevar el control de en qué estás invirtiendo, asignándoles una de esas secciones que tú habrás definido como parte de tu plan. Esta herramienta lo que hace es que te permitirá aquí escribir cuánto vas a invertir este mes y automáticamente te va a decir cómo deberías de invertir esa cantidad para mantener los porcentajes, o al menos en todo momento trabajar para que los porcentajes se mantengan. Por ejemplo, digamos que voy a invertir 5,000 pesos. Te darás cuenta que mientras que mi objetivo es invertir 20% en bienes raíces, en este momento solamente tengo 16.23%. Por eso, la herramienta está recomendando que una buena parte de esta inversión se dirija a bienes raíces para que tras invertir, ese porcentaje suba ligeramente a 16.91%. Así, tras cada inversión, estaré trabajando en mantener los porcentajes
en el objetivo que habré definido al inicio. Con todo esto, entonces ya tendrás las bases de cómo debes de invertir. Pero si quieres aprender todo lo que debes saber sobre finanzas personales, mi curso de finanzas personales tiene 50% de descuento por año nuevo en este momento. Utiliza el cupón 2025 en el enlace que está en la descripción. Mi curso te enseñará desde las matemáticas básicas y uso de hojas de cálculo para poder administrar tu dinero, y cómo pagar tus deudas, cómo presupuestar, cómo ahorrar a diferentes plazos, invertir como lo hemos visto en este video, pero también cómo crear un plan de inversión completamente personalizado, cómo se pagan los impuestos de cada una de estas inversiones. Vaya, cómo planear tu retiro e incluso cómo generar nuevas fuentes de ingreso. Si quieres ver todo el temario completo, está en el enlace que te dejo ahí abajo en la descripción. Solamente no te olvides que si te quieres inscribir, utilices el cupón 2025 para obtener ese 50% de descuento. Pero, en fin, ahí lo tienes, este video bastante largo de cómo empezar a invertir en 2025, que realmente espero que te sea de bastante utilidad. Que si tu objetivo en este año es precisamente empezar a invertir para cualquier objetivo que tengas, te ayude en tu camino a alcanzar esos objetivos. Mucho éxito este año nuevo, mucho éxito con tus finanzas, mucho éxito con tus inversiones. Nos vemos en la próxima.